Voy a compartir. Eh, bueno, lo primero que estaba pendiente es, voy a coger cualquier por acá consorcio que tengamos. Lo primero que teníamos pendiente y que nos estaba fallando para que lo prueben las personas que de pronto les presentaba el error, era acerca de la lista de, del área de interés, ¿cierto? Entonces, vamos a recordarlo acá en el icono a mano derecha, en el icono de donde está la foto del usuario. Venimos a configuración de la entidad, ¿cierto? Nos sale esta pantallita y aquí donde dice área de interés, estábamos cuadrando las áreas de interés que salían acá. Entonces le dábamos crear, ¿cierto? Le dábamos crear, le indicábamos algún nombre, ¿sí? El que quieran. Ahora, aquí también se le puede dar un nombre. Eh, y entonces agregábamos, aquí en agregar nuevo, agregábamos el área de interés que nos interesa. Vamos a poner aquí un ejemplo, el de servicios profesionales, el 81. Lo vamos a hacer con este y ahorita miramos el otro, 81 y, bueno, el de ingeniería. Entonces, cuando uno le da a crear, aquí cuando uno le da a crear, lo que pasaba era que nos faltaba en el cuadro de diálogo que sale acá. Ahí debe salir un cuadro de diálogo. Este cuadro. Simplemente es que aquí abajo le damos saltar este paso. ¿Sí? Al darle saltar este paso, él ahí sí ya nos crea, ¿sí? Nos creó el área de interés. Vamos a hacerlo como si lo fuéramos a crear otra área de interés o otra. Lo podemos hacer con otro nombre o editarlo, ¿sí? Vamos a crear otro y a colocarle aquí otro nombre. Construcción. Construcción. Para que lo intenten ahí los compañeros que estaban, que de pronto les estaba fallando. Y esta la voy a crear con el código 72. Y por ejemplo, este 72, servicios de apoyo a la construcción, servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. Entonces le doy a aceptar y le doy crear. ¿Sí? Le damos crear. Nos sale el cuadro de diálogo y le doy saltar este paso. Y ahí lo crea, ¿sí? Ese era, digamos, el detalle que de pronto nos faltaba para que eh, quedara bien y les pudiera quedar así. Entonces, para que por favor lo intenten y lo hagan así de esa manera. No sé si estén los compañeros ya a los que les estaba fallando, que lo intenten y nos comenten de una vez. Lo otro, me voy a cambiar aquí de consorcio. Lo intentan y nos dicen, por favor. No recuerdo qué compañeros eran los que no sé si estaba Joana, creo. No me acuerdo quién eran los que no nos funcionó, no les funcionó eso. Lo otro era que acá les voy a mostrar algo, lo que les explicaba la clase pasada. Me moví de usuario, ¿sí? Cambié de usuario, pasé al consorcio que creamos con, con Juliet y con Alexis, ¿cierto? ¿Se acuerdan del consorcio este? Entonces, voy a mostrarles que acá, voy a buscar el consorcio en el directorio SECOP, ¿sí? En menú y directorio SECOP voy a buscar el consorcio. Yo lo voy a buscar acá. Consorcio.
A, B, C, D, 2023. Acá está el consorcio. Entonces resulta que investigando, lo hicimos con Alexis y sí, Juliana creo que era figuraba como Universidad Industrial de Santander. Investigando, acá el consorcio nos deja editar el grupo. Aquí todavía nos deja editar el grupo. Y cuando yo le doy editar grupo aquí a la derecha, resulta que nos aparece, si ustedes se dan cuenta, aparece lo que les decía yo. Está Juliet y, y, y Alexis aparecen con pendiente, en estado pendiente. Entonces lo que pude averiguar, y por eso les di el número telefónico, es que cuando hicieron el registro, sí, porque ustedes pueden entrar al usuario y todo, pero cuando hicieron el registro, algún dato, alguna información o algo quedó de pronto mal ubicado, mal llenado, o les falta un documento por subir, alguna cosita quedó mal. Entonces la idea es que puedan llamar al número que les di para que revisen el registro, ¿sí? Y le piden que revisen el registro para verificar qué quedó mal, que no aparece todavía como aprobado, ¿vale? Y de pronto los que tengan el inconveniente, no sé, creo que era María Lucía, ¿cierto? También tenía como algún inconveniente porque no aparecía en el listado, ¿te acuerdas? Entonces quisiera preguntarles a los compañeros que lo de los que hicieron lo del área de interés, ¿sí ya les apareció lo del área de interés? ¿Lo pudieron hacer así como les estaba mostrando? Sí, señor. Sí, ok, perfecto. Y entonces les queda de pronto como a manera de, para que sepan, si la persona está como pendiente o la empresa que está aquí como pendiente, cuando vayan cuando el consorcio se vaya a presentar a una oferta, pues les va a aparecer ese mensaje que nos apareció ese día, que no se puede suscribir porque los miembros del consorcio o de la unión temporal no están activos, no están aprobados. Entonces esto, pues bueno, eso sí es ya que hagan la gestión hagan la llamada y puedan solucionar el tema, a ver qué sucedió cuando se registraron. Qué pena. Y esto, si ¿Listo? yo puedo saber de otra forma que no seas formando un consorcio si estoy pendiente. Yo traté de averiguar eso, pero la verdad no lo sé. O sea, no sé si, por ejemplo, si usted cuando entra, ¿cierto? Y tiene aquí cuando entra a su perfil y está como persona natural, ¿cierto? Acá, también en la fotico de acá, y le da configuración, y viene aquí a donde dice datos de la entidad. Aquí le aparecen todos los datos de los que usted colocó al principio, ¿sí ves? Toda la información. Pero en ningún lado del registro acá me dice aprobado. En ninguna parte me dice aprobado ni nada. ¿Sí? Entonces yo también traté de buscar esa información aquí o acá por el tema de configuración, perdón, acá, con el tema de configuración aquí, traté de buscar que me apareciera alguna notificación de eso, pero no me sale en ningún lado. Entonces, me causó curiosidad que solo lo pude ver cuando se va a formalizar el consorcio. Entonces, si algo pueden chequearlo de esa manera, pueden crear un consorcio y lo miran, porque simplemente ir a directorio SECOP y le dan crear el consorcio y buscan acá en donde van a agregar las personas, buscan, ¿sí? Porque mire que la vez pasada, vamos a intentarlo con María Lucía, que no nos apareció en el directorio. Mira, María Lucía todavía no aparece en el directorio, entonces
No sé si fue que María Lucía de pronto tuvo algún error, alguna cosa, no sé por qué no aparece. Es muy raro, ¿ya? Porque ella, si ya tiene el usuario y está registrada, debería aparecer ahí. Entonces, esas cosas de los problemas que tenga la plataforma, sí es mejor llamar y consultar. Entonces, hay que tratar de averiguarlo así. ¿Cómo, quién fue el que nos hizo la pregunta Yo, ahorita? El nombre, por favor. Nicolás Rivera. A ver, Nicolás, vamos a buscarlo acá. Pero Nicolás lleva tilde en la A porque, por lo de las tildes, ¿no? Creo que Sí, tocaba con tildes. y lo Nicolás, otro es que no sé si lo colocó con mayúscula o con minúscula. Pues no no sé lo si es, puse, no, ya lo pongo en el chat como lo puse. muestra, mira, aquí sale, ¿cierto? O aquí Nicolás Rivera Vázquez y Nicolás Rivera, no sé si El segundo. este también me aparece como pendiente. Entonces sí, sí habrá que revisar y llamar a ver qué sucedió, digamos, qué punto o qué cosa se hizo mal que no están aprobados. Es que, por ejemplo, si yo también ahorita estoy intentando crear el consorcio y en mi caso, cuando yo pongo el mío, sí aparece aprobado. Entonces, no sé si más bien es que como que toque aceptar cuando se envíe el consorcio o qué. Porque en mi caso, yo pongo mi nombre y sí me parece estado aprobado. Ah, entonces tiene que ser una nueva, entonces sí es algo que me dijeron, espérate, te muestro algo acá. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Cuando vayan a hacer eso, primero hacen esto. Vienen acá al directorio SECOP y envían una invitación. Acá, proveedor invitado. Entonces aquí si buscan al proveedor invitado, ¿sí? Con los datos del proveedor, tienen que tener el dato del proveedor y le mandan un mensaje donde le dicen que va a ser miembro del consorcio y le, dan y le envían la invitación. Y me imagino que por intermedio de esa invitación, entonces sí ya va a salir el aprobado. El, no sé si Alexis esté ahí para que me regale los datos y yo le envío la invitación, porque en ese entonces se la enviamos ¿a qué? A Juliet, ¿cierto? Pero no tengo los datos de ellos acá y no sé si estén ahí en este momento. Pero entonces sí tiene que ser con la invitación. O sea, hay que realizar la invitación, llenar esta información, enviar la invitación para que pueda quedar entonces como aprobado, porque si a usted le sale como aprobado, sí está bien. Me causa curiosidad el de María Lucía, que ella ni siquiera aparece no aparece acá en el directorio. Y María Lucía sí tiene, ya puede entrar y todo, ¿cierto? María Lucía está. Profe, me estaba fijando otra vez y me quedó mal hecho el registro, entonces lo estoy volviendo a hacer. Ah, ya. Bueno, Ya. puede ser que, es que sí, o sea, de cuando el registro queda alguna cosita mal, de una vez forma ese problema. Porque sí, no aparece María Lucía de ninguna manera. Prada es tu apellido, ¿verdad, María Lucía? Si no, no Pineda. aparece. Ah, Pineda, perdón. Sí, no aparece todavía. Entonces hay que realizarlo es por intermedio de la invitación. Y posterior a la invitación, si se realiza el consorcio. Listo, muchas gracias por la participación. Vale, bueno, entonces quería continuar con lo que estábamos viendo ya del tema del inicio de obra. Eh, en la clase pasada hablamos acerca sobre las especificaciones técnicas del contrato, ¿cierto? Digamos, los diseños y las normas, qué materiales, todo lo que tiene que ver con la parte técnica de cómo va cada ítem, qué cosas tenemos
tenemos en cuenta para poder realizar bien el ítem que se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver unas fotos y vamos a ir entre todos o si quisiera que participaran. Vamos a ver unas fotos y vamos a chequear, digamos, en el caso de ser residente de interventoría o residente de obra, qué cosas relevantes podemos ver y qué podemos apreciar para poder decidir si el ítem se va a hacer bien o qué cosas podemos verificar de los ítems que vamos a ver en las fotos. Entonces aquí estamos viendo un levantamiento topográfico, ¿cierto? Están haciendo un replanteo topográfico. De pronto, alguien que quiera colaborar, ¿qué cosas o qué aspectos podríamos chequear o podríamos revisar del, de lo que está haciendo, de la actividad que se está haciendo, para saber que estamos o que se está haciendo la actividad bien o que el plano está bien, que todo está corroborándose? ¿Qué cosas podríamos analizar ahí? ¿A quién le gustaría participar? ¿Mm? Está Nicolás, Señor. Qué nos pena, es podría... que la verdad no la entendí bien qué es lo que toca Bueno, mire, hacer. es lo siguiente. Usted está en esta actividad, ¿sí? Como ingeniero residente de obra o residente de interventoría. ¿Qué cosas podríamos nosotros en esta actividad revisar dentro de nuestras especificaciones técnicas? ¿Qué cosas podríamos revisar para saber que estamos haciendo las cosas bien? Entonces, por ejemplo, digamos, allá se ve que hay una persona que está colocando, ¿cierto? Como un punto. Acá están colocando un punto, están señalizando algo. Entonces, ¿qué podríamos nosotros de pronto para revisar que se esté haciendo las cosas bien? Digo yo, en el plano, por ejemplo, en el plano, ¿cierto? De pronto podemos tomar, si por aquí viene alguna línea del diseño, de pronto podríamos tomar una distancia de aquí hacia la vía, que es como un parámetro que tenemos acá, ¿cierto? Y verificar si esta distancia en la vida real, ¿cierto? Si esta distancia que estamos aquí marcando en la vida real coincide con la que está en el diseño, en el plano, o qué tanto error tenga, ¿sí? Por ejemplo, esas serían unas cosas, algo que uno podría hacer para verificar si lo que estamos replanteando está bien con el diseño que nos dieron, ¿cierto? Porque puede ser, por ejemplo, podemos tener aquí una distancia de aquí a acá, en la vida real una distancia A, y cuando uno va a ver el plano, esa distancia de pronto daba hasta por acá nomás, o sea, era desde aquí hasta la vía. Entonces eso va a generar un problema tremendo en el diseño, ¿sí? Digamos, haciendo un ejemplo extremo. Entonces es eso. Pensemos qué cosas podríamos analizar nosotros en el momento de hacer esta actividad que podamos decir, sí, sí está bien, sí vamos controlando las cosas. Entonces, para este caso, por ejemplo, analizar esas medidas, ¿cierto? Mirar los puntos que se están replanteando y con base en las dimensiones que tiene el plano, pues verificarlas aquí en el terreno, verificar qué dimensiones estamos mirando y cómo va a quedar lo que se va a hacer para saber que de pronto el diseño sí está bien ubicado con el plano con el plano topográfico del área que se va a intervenir. Listo, entonces esa es como la actividad. Miremos otra foto y la analizamos. Otra actividad. Por ejemplo, aquí se realizó una excavación,
¿cierto? Ahí donde está el muchacho aquí adentro, se ve que se hizo una excavación para conectar un tubo aquí a un pozo de inspección. Entonces, ¿qué control podríamos hacer ahí, Nicolás, dentro de nuestras especificaciones técnicas para de pronto determinar que ese tubo va a quedar bien ubicado? ¿Qué cosa nos podríamos imaginar? El nivel de la excavación. Exacto, uno de los parámetros importantes, pues verificar el nivel de la excavación, ¿cierto? Que, que tengamos, primero que todo, en cuanto al nivel, la pendiente, ¿cierto? Vamos a tener que la pendiente viene, ¿cierto? Viene a conectarse aquí al pozo de inspección o manhole o MH, le llaman así también. Entonces, que tenga la pendiente, ¿cierto? Y segundo, que tenga la profundidad, ¿ya? En, en cuanto a qué esta profundidad. ¿Por qué? Porque de pronto aquí arriba van a construir alguna otra cosa y entonces el tubo debe tener la profundidad que debe tener, sí, o que debe estar en el diseño para que si van a hacer alguna actividad aquí arriba, alguna otra cosa, pues el tubo no vaya a salir de pronto dañado por esa actividad. Entonces el nivel está bien, la profundidad y algo, alguna otra cosa. ¿A alguien se le ocurre algo más? Por ejemplo, el tipo de tuberías, si hay, por encima Excelente, van a pasar carros o personas. Y excelente. también Entonces, si el tubo va apoyado en la tierra o sobre arena, no sé, exacto, sí. también. ¿Quién nos está hablando? Que como no puedo ver al Yo mismo también, yo también soy Nicolás. Nicolás. Ah, Nicolás, bueno. ¿Hay dos Nicolás en la clase? Pero, Sí. sí, Sí, señor. Bueno, vale, ok. Entonces, bien, sí, exacto. Muy bien la apreciación de Nicolás también. Entonces, uno como, tanto como el residente de interventoría o el residente de obra, entonces verificar el ítem en el ítem, ¿cierto? En el APU, qué tubo, ¿cierto? El diámetro del tubo, qué tubo se va a colocar, la especificación técnica del tubo, si es un tubo Novafor, si es un tubo liso, ¿ya? ¿Qué tipo de tubo vamos a poner? El diámetro del tubo. Y además de eso, pues obviamente, cuando fueron a realizar la excavación, pues ya se tuvo que haber chequeado que la excavación era por ahí, ¿sí? ¿Cierto? Dependiendo aquí de la parte donde, digamos, de donde iba a iniciar, ¿sí? Porque podría ser entonces también así de esta manera, ¿cierto? Entonces es verificar la ubicación, ¿cierto? En planta, cómo va a quedar en planta la ubicación del tubo, dependiendo de lo que vaya, el sitio donde se va a recoger el agua o a dónde va a quedar conectado. Y lo que decía también Nicolás, el tubo aquí abajo, si lleva un colchón de arena dentro de la especificación, ¿cierto? Lleva de pronto un colchón de arena y aquí va el tubo cimentado sobre ese colchón de arena. En algunos casos, las especificaciones técnicas colocan un colchón de arena acá, se coloca el tubo y luego llenan de arena otra vez hasta acá. Entonces, todo esto queda el tubo completamente embebido en arena. ¿Para qué? Con la idea de que se realice una presión uniforme sobre el tubo y evite, en muchos casos, evite que de pronto roca de este tamaño o de cualquier tamaño, ¿sí? La roca llegue hasta el tubo y de pronto le ejerza una presión y lo llegue a perforar, ¿sí? Entonces, eso hace parte de las especificaciones técnicas. Entonces, si es uno el residente de interventoría, listo, se realizó la excavación, se verificaron las medidas, el, el ancho, la profundidad, ¿sí? Y la longitud, ¿cierto? De la excavación y luego la longitud del tubo, cómo va a quedar aquí el tubo, aquí cuando entre en el sumidero, cómo se va a recubrir nuevamente, porque el hueco, pues el hueco no es exacto, ¿cierto? Eso queda un hueco pues grande, entonces el tubo pasa y luego hay que hacer un resane de ese tubo, entonces cómo se va a hacer el resane. Si la especificación técnica dice algo, si no dice nada, pues
consultar, averiguar qué tipo de resane se va a hacer, si se va a hacer un concreto, un mortero o algún epóxico especial para poder hacer ese resane, ¿sí? Entonces, estas cosas, ustedes como ingeniero residente y de obra o de interventoría, tienen que verificarlas y chequearlas. La persona que esté como residente de interventoría, pues verificar que si el APU dice que son 5 centímetros de arena, pues verificar que lo apliquen, que se apliquen los 5 centímetros de arena, luego que se coloque el tubo, ¿sí? El tubo que es, ya se chequeó previamente que el tubo está en buen estado, que es el diámetro que dice la especificación técnica o el ítem, ¿cierto? El diámetro y y el, y la referencia del tubo. ¿Listo? Entonces, eso es poder verificar todos estos puntos para que el ítem quede bien ejecutado, ¿cierto? Porque qué tal uno estar llenando aquí ya de material con un tubo cuando esto después revisen el ítem y digan, no, el tubo no era Novafor de 10 pulgadas, era un tubo liso de 8 pulgadas de PVC. Entonces, imagínense, se pierde el tiempo, ¿cierto? En volver a remover todo eso para cambiar el tubo. ¿Listo? Miremos otra fotografía. Aquí se está colocando, se está instalando el acero de refuerzo para una estructura que le llaman un cárcamo. O básicamente eso es una canaleta, ¿cierto? Una canaleta en forma de U, o sea, les voy a dibujar, esta es la pared, aquí viene así y aquí sube, ¿sí? Y eso va a quedar así. Aquí se choca contra acá y sube aquí por donde está la formaleta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto va a ser para recoger aguas lluvias también. Se funde un muro, luego se funde el piso y el otro muro. Entonces, según esa actividad que estamos viendo, ¿quién me podría decir qué podríamos verificar para que la actividad nos quede bien hecha? De pronto las distancias entre acero y los recubrimientos. Ajá, María Lucía. No, ¿Quién nos habló? Disculpe. María decía, Sí, bueno, María Lucía. Entonces, María Lucía nos dice que la distancia entre el refuerzo. sí, entre los refuerzos Ah, y la distancia del recubrimiento. ok, bueno, entonces podemos chequear muy bien, verificar según el plano, ¿cierto? ¿Qué espaciamiento tiene nuestro acero de refuerzo? Y aquí el recubrimiento. Entonces, que cuando ya lo monten, ahí están montando la formaleta precisamente. Cuando ya monten la formaleta, ir verificando que el espacio entre la formaleta y el refuerzo tenga la distancia que dice el plano que es el recubrimiento, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos verificar ahí? La cantidad de acero. Bueno, sí, la cantidad de acero la chequeamos también con el tema de los espacios, ¿sí? La separación entre las varillas. Otra cosa muy importante, Mm, el diámetro de la varilla, ¿sí? El diámetro. Y si el refuerzo horizontal es del mismo diámetro del refuerzo vertical, como en este caso, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podríamos verificar acá? De pronto la inclinación de las paredes y también la pendiente canal. Exacto. Entonces, como venga nuestra pendiente, si el agua viene drenando hacia acá, ¿cierto? O si viene una parte para acá y otra para acá, ¿cierto? Que era básicamente como estaba concebido este canal. Tenía una pendiente hacia acá, otra pendiente hacia acá, y aquí se encontraba el tubo, el cual estábamos viendo en la foto anterior. Ahí está el tubo que recoge el agua de esas dos. La pendiente, muy bien. Otra cosa que podríamos chequear,
Entonces, verificar esta altura del muro. Este muro, ¿qué altura va a tener? ¿Cierto? Eso también es importante verificarlo. Y ahí están chequeando que el muro, que la formaleta nos quede bien aplomada también. ¿Qué más podríamos verificar? Hasta al final, cuando se vaya a fundir la resistencia al concreto, Ok, cuando vayan a vaciar el concreto, exacto. Como nos vamos a tener un diseño de mezcla, ¿cierto? Como vamos a tener un diseño de mezcla, entonces, cuando vayan a preparar, si el concreto lo vamos a preparar acá en sitio, ¿cierto? Con una mezcladora o concretadora, como le llaman algunos. Entonces, cogemos el diseño de mezcla, verificamos cuánta cantidad de agua, ¿cierto? Cuánta cantidad de agua se le va a aplicar a esa mezcla con respecto también a cuánta cantidad de triturado, cuánta cantidad de arena y de cemento se va a hacer. Entonces se verifica eso y se prepara un bulto de cemento y hacemos la prueba de asentamiento del concreto. ¿Para qué? Para verificar que el agua que le estemos aplicando es la que nos dice el diseño de mezcla, ¿cierto? Muchos de ustedes de pronto vieron en la universidad, en el laboratorio de materiales, el tema del diseño de la mezcla y el asentamiento del concreto. Entonces, muy importante verificar eso. Y entonces a las personas que van a manejar la mezcladora o la concretadora se les dice a tanto, a un bulto de cemento, según el diseño, entonces le tenemos que colocar tantos baldes de triturado, tantos baldes de arena y el agua, tanto de agua, ¿ya? Para que él sepa que tiene que hacerlo siempre así. Entonces, sí, eso hay que chequearlo, el tema del concreto. Bien, miremos otra foto. Aquí se está haciendo una caja, ¿cierto? Que va a ser en concreto reforzado. Una caja donde va a recibir agua lluvias también, ¿cierto? Entonces el agua lluvia viene por acá, por este tubo, sale acá, llega a la caja y sigue hacia hacia el drenaje que se tenga. Entonces ahí ustedes ven ahí dos tubos, dos tubos Novafor, que son los corrugados, son tubos Novafor corrugados. Entonces, ¿qué podríamos chequear acá en esta actividad? ¿Quién nos colabora? Jonathan, Dayana, José Luis, Laura Archila, Luna, Luzmila, Juliana, Rubén. ¿Se podría mirar que los tubos corrugados conecten en base al plano? Exacto, las alturas de la entrada y salida. Exacto, sí. Y obviamente, no supe quién me habló, pero eso es una buena apreciación. Jonathan, Ah, Jonathan, cuando cuando vayamos a realizar la excavación para la tubería, sobre todo para la tubería que trabaja en pendiente, ¿sí? O que trabaja con agua a gravedad, ¿cierto? Muy importante verificar entonces la pendiente cuando se vaya a hacer la excavación. ¿Por qué? Porque si la excavación nos queda mal y la pendiente no es, pues primero perdimos dinero en el tiempo porque la excavación quedó mal. Entonces, o habrá que excavar más o de pronto excavamos más y hay que excavar es menos. Entonces, hay que ponerse a llenar y a compactar otra vez lo que ya se excavó. ¿Sí? Entonces, se pierde dinero ahí y se pierde tiempo. Y pues el tiempo también en la obra es dinero. ¿Sí? Todo en la obra siempre va a ser dinero. Entonces, perdemos el tiempo y el tiempo es dinero. Entonces, verificar las pendientes, ¿cierto? Verificar la pendiente y cómo va a quedar la excavación para que la tubería nos llegue a la altura que es. Igual
lo mismo la de salida. ¿En dónde queda la parte de abajo de esta caja para que pueda salir el tubo bien y llegar allá al sitio de destino bien? Muy bien, ¿qué otra cosa podríamos ver según la fotografía? De pronto que, o sea, al insertar la tubería no choque con los aceros. Exacto, y por lo general, no sé quién me habló. Si algo me dicen el nombre, María Lucía. Lucía, Ah, bueno, Lucía. Sí, Lucía. Y de hecho, por lo general siempre, si te voy a ampliar aquí un poquito la foto, por lo general, pues la tubería siempre se estrella contra el acero de refuerzo. Entonces, lo que se hace es, no es más sino simplemente cortarlo, poderlo cortar el pedacito que se va y se coloca. Luego, cuando montan la formaleta, ¿cierto? La formaleta va a venir por acá, entonces a la formaleta le hacen el espacio del tubo para que pueda quedar la formaleta y pueda fundirse el muro de la pared o el muro de la caja. Bueno, ¿quién más nos quiere aportar algo más? Aquí les voy a explicar algo. Aquí en esta foto, hay una, digamos, puede que sea un error o puede que por tema constructivo eh, fue necesario hacerlo así. Pero la idea cuando hacemos una caja de estas es que estas paredes, ¿sí? Esta pared y la pared de allá atrás, en lo posible, y si se puede esta, ¿sí? Tal vez por tema constructivo o algo no se pudo, pero la idea es que esta pared nos sirva de formaleta. ¿Para qué? Para poderse uno ahorrar la formaleta que va a montar aquí por este lado, por el lado de la cara de afuera, ¿sí? Entonces la idea es que uno trata de hacer la excavación justo que del refuerzo hacia el muro nos dé el espesor o la dimensión que necesitamos para cumplir luego el espesor del muro completo aquí, del muro que va a subir. Entonces ahí en la foto se ve que quedó un espacio bastante grande, ¿cierto? Muy seguramente por tema constructivo o por que llovió el invierno o alguna situación, eh, fue necesario hacer grande, se hizo más grande la excavación. De pronto, como es una excavación como para una caja, pues bueno, no implica mayor costo, pero fue necesario hacerla grande de pronto por algún motivo. Pero la idea o lo ideal es que casi siempre se haga aprovechando que las paredes externas tengan como formaleta eh, el material, el material de la excavación o la pared del terreno. Otra cosa muy importante, pues ya lo vimos, el diámetro del refuerzo, ¿cierto? Chequear que en el plano, miramos en el plano que el diámetro del refuerzo sea el que se va a instalar, que la distancia de separación, ¿cierto? En las dos direcciones sea la distancia del plano, ¿sí? Que si es 15 centímetros o 20 centímetros o 25 centímetros, verificar eso y verificar la longitud de las varillas. Entonces, la longitud, si ustedes se dan cuenta, estas varillas las cortaron en U, o sea, ella viene así, hace la U acá y sube. Entonces, verificar la longitud para que cumplan pues con el diseño, con lo del plano. Y tomar las medidas, siempre ir tomando las medidas. Bueno, esta caja la llamamos con su nombre, caja número 1, caja donde esté ubicada, como esté ubicada en nuestro plano y en nuestro espacio de trabajo. Y el refuerzo, se colocó tal refuerzo de tanta longitud, de diámetro, tantas varillas separadas tantos centímetros en el sentido horizontal, separadas tantos centímetros en el sentido vertical, ¿sí? Hacer el dibujito del despiece para poder uno después saber qué fue lo que se instaló, porque después de que esté fundido y terminado, pues ya uno el acero de refuerzo no lo vuelve a ver. Listo, miremos otra fotografía. Aquí tenemos una viga de cimentación, ¿sí? Entonces los escucho, ingenieros residentes de obra o interventoría, ¿qué podemos chequear? Así de rapidez. Distancia entre estribos. Distancia entre estribos, claro. ¿Qué otra cosa? La eh, excavación,
o sea, el nivel. Ya cuando ustedes hablan de excavación, es verificar el nivel, ¿cierto? Digamos, voy a Sí. poner aquí una línea aquí horizontal. Vamos a suponer de que este es nuestro piso acabado, ¿sí? Lo que se vaya a hacer. Entonces, verificar que cuando yo funda la viga, ¿cierto? Y lo que se vaya a poner aquí arriba, pues me dé como está en el diseño para que lleguemos a nuestro piso acabado. Entonces, verificar el nivel, que quiere decir que si uno chequea el nivel, pues entonces sabe que tiene que, cuál es la excavación que se va a hacer. Muy bien, ¿qué más? La anchura de la viga y la altura, sí, que cumplen. Y también el recubrimiento con la formaleta. Exacto, ingeniero. Entonces, el ancho, entonces básicamente es la sección recta de la viga, ¿cierto? Aquí verificar nuestra sección recta de la viga, cómo va a quedar nuestra viga. Y si ustedes se dan cuenta, pues bueno, aquí de pronto por el tipo de suelo y por la lluvia, pues también nos sucedió que, si ustedes se dan cuenta, hubo una excavación, una sobreexcavación, por decirlo así, pero muy seguramente, si ustedes se dan cuenta, la foto tiene, aquí hay una pendiente. Entonces, de pronto por temas de lluvia, se ve bastante mojado esto, por temas de lluvia tal vez se sobreexcavó, pero también la idea es que cuando uno pueda realizar la excavación de alguna cimentación, en lo posible, que que las paredes externas sean la formaleta de una vez de lo que se va a fundir, en lo posible. Si no, pues tenemos que utilizar tableros de madera. Bueno, a esto le llaman, tienen muchos nombres en muchas partes. En algunas partes le llaman a esto teleras, en otras partes le llaman tableros, en otras partes simplemente le decimos formaleta también, ¿sí? Pero es como son términos que dicen lo mismo. ¿Qué otra cosa podemos verificar ahí? El tamaño, la distribución, la cantidad de estribos, que no estén torcidos, sí, porque joden Exacto, bastante por eso. exacto. Y algo que nos recalca la norma, la NSR, ¿cierto? Que es lo de estar girando estas el gancho en el que termina el estribo no puede quedar todo en una misma línea, ¿verdad? Entonces, ellos lo van cambiando. Si ustedes se dan cuenta, mira, aquí hay uno, por allá abajo hay otro, ¿sí ven? Entonces lo van cambiando para que no nos quede una misma línea con los ganchos del estribo. Ve así que aquí abajo hay uno y aquí está el otro de este estribo. Entonces los van rotando, los van rotando. Otra cosa muy importante, pues los diámetros. El diámetro del refuerzo longitudinal, ¿sí? Verificar que sea el diámetro. Lo mismo pues el diámetro del estribo, ¿cierto? Verificar que sea el diámetro que es. Aquí también tenemos una viga y como una especie de murito ahí. ¿Qué cosa podríamos ver según la foto? Ahí hay algo que también es importante ver y no lo nombramos en la pasada. ¿Quién nos dice? ¿Quién se Las anima? longitudes de traslapo. Exacto, muy bien. Entonces, verificar la longitud de desarrollo o de traslapo del acero de refuerzo y chequear si el plano trae el despiece, pues verificar que lo hicieron el despiece como dice el plano, ¿cierto? Y el ingeniero interventor entonces revisa y obviamente el de obra revisan que cuando el personal vaya a montar el refuerzo, pues tenga el diseño como viene. Por ejemplo, pongamos que viene así y aquí continúa el otro acero de refuerzo ya hacia acá. Entonces, poder verificar, aparte de lo que ya hemos hablado, espacios, diámetros, ¿cierto? Sección recta, verificar nuestra longitud de traslapo. ¿Cómo va traslapado? ¿Cómo va el refuerzo colocado? Muy bien. Entonces vean que eh, hay que ir siempre verificando todas estas cositas y ya uno va adiestrando el ojo y va
verificando. Obviamente, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta viga tiene aquí lo que llaman un solado o un concreto pobre, ¿cierto? Aquí abajo. Entonces, antes de realizar la excavación y de realizar todo el trabajo que ustedes ven ahí, pues muy seguramente revisamos también en planta y con la ayuda de la topografía revisamos el alineamiento. O sea que esa viga va por ahí, ¿sí? Que estamos seguros que va por ahí. Entonces, sí, por ahí es la viga. Listo, entonces empiecen a excavar. Hacen la excavación, hacen el solado y ya después revisamos y chequeamos todo el tema del acero de refuerzo. Aquí están realizando una actividad de un montaje de una estructura metálica. ¿Quién nos, quién nos dice cositas? A ver qué podríamos estar chequeando de todo esto. Sí, la parte de la soldadura o qué tipo de soldadura están usando ahí para Bueno, ¿y cómo se llama ese tema específico? ¿Cómo lo llamamos? estructuras metálicas. No sé. Sí, pero la unión, ¿cierto? O sea, los La tipos unión de es. unión. Entonces, el tipo de unión. Entonces, bueno, según lo que podemos ver y observar aquí en la foto, voy a acercar un poquito acá, el tipo de unión, para este caso, pues casi que las piezas que se están colocando para este caso, casi todas son apernadas, ¿cierto? Aquí tenemos el tipo de unión apernado, aquí también hay tornillo, aquí el operador está con, con una llave haciendo el apernado. Para este trabajo en especial, la empresa realizó en una planta fuera de la obra, realizó todo el tema de la soldadura. O sea, todas estas soldaduras que sí se hicieron, obviamente, por ejemplo, la platina aquí, si ustedes ven, está soldada aquí a la columna. Entonces, estas soldaduras las hicieron en una planta. Entonces, cuando llegó la estructura a la obra, solo fue a realizar el montaje de tornillo. Entonces, se le exigió al contratista, en este caso la interventoría le exigió que como el elemento llegaba ya soldado, pues se le exigió una prueba de calidad de la soldadura. Entonces se le realizó allá en el taller el ensayos para la soldadura, ¿cierto? Para verificar que la soldadura esté bien. Y ya pues entonces al realizar el montaje, pues lo que se verificó dentro de las cosas que hablamos, ¿quién me puede dar alguna idea que verificamos dentro del montaje? Inclinaciones. Las pendientes, muy bien, la pendiente de acá, las alturas, obviamente que cumplan las alturas de diseño, ¿cierto? La altura de la viga, de las columnas, perdón, la altura de la columna y bueno, la altura, a qué altura está esta viga, a qué altura está esta viga. Son estructura metálica, es una viga metálica. Entonces, la posición de los elementos, ¿cierto? ¿Qué más cosas podemos revisar ahí? La estructura llegó con anticorrosivo. Si ustedes ven el color gris, ¿cierto? Es un anticorrosivo. Entonces, verificar que llegue bien pintada, en este caso con anticorrosivo, porque después se le dio el acabado final, pero entonces que llegue bien pintada, ¿sí? Los diámetros de los tornillos, entonces que estos diámetros de los tornillos sean los que dice el diseño, ¿sí? Lo mismo el diámetro de los templetes de los que llaman vientos, ¿sí? Que sean el diámetro que es. Y lo igual los tornillos que se están colocando acá, que sean los diámetros que son. Miremos otra foto. Bueno, una cosa adicional acá, en la foto anterior. Una cosa adicional y que también nos compete, a veces nosotros no la vemos, pero muy importante, el equipo de seguridad para que la persona esté trabajando allá, ¿no?
Ustedes se dan cuenta, pues él tiene un arnés y tiene su anclaje, ¿cierto? Al arnés. Y si se dan cuenta, aquí por la parte de abajo está el anclaje a lo que llaman la línea de vida. En este caso no era la línea de vida, sino a la misma estructura, se anclaban a la estructura. Esto con el tema de que si por algún motivo el ayudante o el operador se resbala o se cae ahí, pues que el sistema de seguridad quede, al menos el quede suspendido acá y no vaya a sufrir la caída. Ya, pero pues muy importante poder tener los elementos de protección personal. Para eso tenemos en la obra, pues por lo general el personal CISO de la obra que nos ayuda con eso. Aquí, bueno, hace parte de casi de lo que estábamos hablando. Entonces, ve, ahí están haciendo el montaje de la estructura. Entonces, muy importante chequear, obviamente, previamente se tuvo que haber chequeado que las columnas estaban en ese eje, ¿cierto? El eje quedó bien para que para que la estructura pues quede en el puesto. Ahí están manejando, montando cercha por cercha para luego empezar el montaje de las correas. Aquí simplemente estaba haciendo una limpieza. Entonces, esta foto yo la quiero mostrar porque, aunque por el tema de que estábamos hablando del tema de seguridad, aunque si ustedes se dan cuenta, él en cualquier momento, sin querer, se puede resbalar. No tiene ningún tema de seguridad, ¿cierto? Que si se llega a resbalar, así tenga 1,20 m, 1 metro de altura o más o menos, ¿sí? Viendo de pronto la posición del muchacho que está aquí al lado. Y si el muchacho, digamos, tiene por ahí unos 1,70 de estatura o algo así, esto puede tener 1,20 m o 1 metro, si él es más bajito. Pero por más bajito que se vea y por más sencilla que se vea la actividad, siempre les recomiendo tratar de tomar la precaución, porque de pronto a veces por pereza o por hacer algo rápido puede suceder un accidente, ¿sí? Entonces, él ahí se ve como muy cómodo, tal vez se está agarrando con la otra mano de acá, pero lo que quiero mostrar de la foto es que por precaución siempre tener, eh, digamos, la precaución de poder tenerlo anclado, de que si por algún motivo sencillo se resbaló, al menos no se vaya a golpear o no se vaya a caer para evitar un accidente. Bueno, esta es una actividad de un muro. ¿Quién nos quiere aportar algo? ¿Quién nos quiere aportar algo? Nadie. El plomo del muro. El plomo del muro, sí, muy importante. Y para, para el ingeniero residente de obra, muy importante, el plomo del muro, ¿cierto? Que quede bien vertical el muro y que cuando ya lo estén asegurando, ¿cierto? Que muy seguramente le ponen aquí unos parales telescópicos, pues no sobra chequear que estos telescópicos que le ponen así o parales estén bien asegurados, porque en el momento de la fundida se mueve un elemento de estos y se dañó el muro y se dañó una buena cantidad de concreto porque muy seguramente después hay que demolerlo para poderlo hacer bien. Entonces, muy importante verificar que estén colocando bien los parales que tienen la formaleta y estarle chequeando tanto la interventoría como el residente de obra está chequeando que el muro vaya quedando bien aplomado. Y obviamente el espesor del muro, ¿cierto?
qué espesor tiene y el acero de refuerzo que está ahí. Nosotros ya no lo vemos porque está la foto con la instalada, ya está tapado por la formaleta. Pero entonces lo mismo que hablamos en el plano, verificar en el plano qué tipo de acero, el diámetro del acero, el espaciamiento, ¿cierto? Cómo va colocado, si es una parrilla, si son dos parrillas. Bueno, aquí estamos haciendo un ensayo. ¿Qué cosas importantes podemos aprender del ensayo? Sí, como la varilla, que te viene como la porra, también como que hacerlo como dice la norma, así que hay que darle como 3 capas y que cada capa hay que darle tantos golpes, tantas con la varilla y sí, Bueno, Nico. y sí, Ujú. proceso. Y que al final pues se debe curar, pues hay unos que se curan por 7, otros por 14 y otros por más de 20. Sí, Ya pues 28 se días, fallan. Sí, 28. dependiendo del concreto como Ujú, tal. Ajá. correcto. Bueno, pero Nicolás dijo algo muy importante y lo quisiera profundizar un poquito. Ahí, en este caso, las camisas que ustedes ven acá o la formaleta que se ve acá es una formaleta pequeña. Hay un cilindro más grande, ¿cierto? Entonces, para este caso, estas formaletas que son pequeñas, la norma nos dice que la podemos dividir en dos capas y cada capa de a 25 golpes. En la otra, en la grande, son 3 capas y de 25 golpes cada uno. ¿Listo? Entonces, la importancia de poder realizar el ensayo, pues hacer el ensayo de los cilindros, hacerlo muy bien, esto, verificar que el concreto, si lo vamos a preparar en el sitio, entonces poderlo preparar obviamente pegado al diseño de mezcla que tenemos, ¿cierto? Que lo podamos chequear y que sepamos que el diseño de mezcla lo estamos cumpliendo, realizar el asentamiento primero y después del asentamiento entonces ya sabemos que el diseño de mezcla está con la relación de agua-cemento como es y posteriormente realizar el ensayo de los cilindros. Muy bien marcados, etiquetados, saber de qué elemento se hizo, la fecha, ¿cierto? Con un marcador ya después que estén secos se le escribe todo eso, se desencofran al día siguiente y se colocan en agua y ya después de eso pues verificar la forma correcta de transportarlos al laboratorio donde los van a fallar. Bueno, antes de pasar a la otra foto, vamos a hacer un pequeño descanso. Listo. Bueno, aquí hay otra fotografía. Se está colocando un tubo Novafor de 10 pulgadas y básicamente lo que habíamos hablado en las anteriores, verificar muy bien la pendiente, ¿cierto? Cuando el agua va a trabajar a gravedad, verificar muy bien la pendiente, importantísimo. Y chequear los espesores, si lleva colchón de arena, cómo va cimentado el tubo. Y cuando estén haciendo la unión, en este caso que es una unión mecánica, también verificar que el tubo pues quede con la unión bien realizada. Bueno, a ver, que alguien quiere participar, ¿qué podemos ver ahí? A ver, las ingenieras del grupo, Juliet, Jamie, Andrea, Michelle, Juliana, Le María están Luisa. aplicando Ujú. pintura anticorrosiva a las estructuras metálicas.
Bueno, pero digamos, bueno, no supe quién nos habló, pero María. María Lucía. Eh, Sí, bueno, dentro de las cosas que dice Lucía, sí, a la estructura metálica se le aplica anticorrosivo. Aquí estamos viendo un canal, ¿cierto? Para recoger aguas lluvias, un canal. En este caso, el canal, de pronto en la foto no lo alcanza uno a evidenciar muy bien, pero este canal es de lámina galvanizada. Entonces resulta que a la lámina galvanizada le aplican un producto que es como un recubrimiento que le llaman wash primer. Es un producto, ¿para qué lo aplican? Para que la pintura que se le vaya a aplicar al canal se pueda fijar, ¿sí? Porque si le aplican la pintura así, sin aplicar el producto, entonces la pintura no queda bien aplicada y no queda pareja, se cae, pues queda como a parches y no va a quedar bien aplicada. Dentro de las especificaciones técnicas, ¿qué podemos revisar ahí? el calibre de la lámina y el diámetro del sosco. Exacto. El calibre de la lámina. Si esta lámina tiene el calibre que es. ¿Y cómo la revisaríamos? No supe quién nos dijo esa opinión. Rubén, pues yo creería que con especificaciones técnicas del proveedor es la forma más fácil y eficiente. Bueno, bien, sí, Rubén. Esa es la verdad. La especificación técnica que nos envía el proveedor, ¿cierto? Y si ya uno es como muy desconfiado y no cree en esos papeles, pues entonces conseguir un calibrador, ¿cierto? Lo que llaman un calibrador o un pie de rey, para poder mirar entonces si la lámina es de 1.5 milímetros, pues verificar y chequear que sí es de verdad de 1.5 milímetros. Otra cosa muy importante, ¿quién nos puede decir aparte de lo que dijo Rubén? Un detalle importante que hay ahí. El número de capas. La sección transversal del canal, las dimensiones. Ok, las dimensiones. ¿Y alguien que dijo el número de qué? No sé, alguien habló ahí. El número de capas del recubrimiento. Ajá, exacto. Muy buenas las dos apreciaciones. Entonces, Rubén nos dijo la sección o lo que llaman también el desarrollo del canal, ¿sí? O sea, voy a hacerle la parte de allá, el desarrollo del canal, ¿sí? ¿Cómo queda nuestro canal? Porque muy seguramente en el ítem dice cuántos centímetros mide este desarrollo del canal. Entonces, muy bien, la sección del canal. Y importante también lo que nos dijo Nicolás, cuántas capas de este wash primer se van a aplicar para que cuando se aplique la pintura, esto quede bien aplicado, ¿cierto? Entonces, importante verificar eso. ¿Y cómo lo chequeamos? Pues nada que hacer. O sea, decir, bueno, aplique la primera, yo la miro y se seca y me dicen cuándo van a aplicar la segunda. ¿Ya? Si uno es el interventor. Me avisa, señor, ¿cómo se llama el señor? Me avisa cuando vaya a aplicar la segunda. Si yo no la he visto que la está aplicando la segunda, no se la voy a creer y la tiene que hacer después cuando yo le diga. Ya como para verificar de que de verdad le están aplicando, si dice en el unitario 2 capas, 3 capas, ¿sí? Porque muy seguramente en la especificación técnica va a decir cuántas capas tiene para aplicarse ahí. Y otra cosa No, importante, ¿sí? no sé si para el caso de canales, pero pues para la estructura metálica se mide el espesor de la El película espesor de la seca de la pintura. pintura. Sí, señor, se mide. Y en este proyecto lo midieron. Por ahí, creo que tengo una foto acá donde se mide el espesor de la pintura. Ujú. Y en la ficha técnica venía el dato de qué espesor de cuánto tendría que ser el espesor de la pintura. Otra cosa importante para verificar acá es la unión entre los dos canales, ¿sí? Entonces, aquí de pronto se alcanza a ver la unión. ¿Cómo se va a hacer esa unión? ¿Qué tipo de unión? Dependiendo del
del material que estamos usando. Entonces, ¿qué tipo de unión, cómo va soldado para evitar, obviamente, que esto nos quede con una gotera por ahí o que nos quede una humedad? De pronto una gotera grande no, pero sí puede el agua. Ustedes saben que el agua por cualquier poro se va. Entonces queda esto resumiendo agua por acá y con el tiempo entonces sale la lamita verde, el hongo, ¿cierto? Y pues obviamente nos queda mal instalado el canal, en el acabado del canal. Aquí, ¿qué podemos chequear? Se está colocando, están colocando los apoyos para los apoyos que nos van a soportar el canal. Entonces, aparte de que la persona pues tiene sus elementos de protección personal, ¿cierto? Su careta, sus guantes, está anclado a la estructura por si la escalera llega a fallar o él se llega a resbalar, al menos quede ahí anclado con su arnés. ¿Quién nos puede decir algo más? Alexis, Frank, Ingrid, Jonathan, José, José Luis, Laura, Luna, Luzmila. ¿Mm? Bueno, algo muy importante es La el soldadura. tipo exacto, el tipo de soldadura. Entonces, igualmente en las especificaciones técnicas o en el ítem debe, por lo general, dice el tipo de soldadura. Entonces, si es una soldadura 6013 o 6010 o 6011, ¿sí? Ese es el tipo del electrodo. Y también si es de 3/8, de 1/4. Bueno, entonces, ¿qué tipo de soldadura voy a utilizar para poder que la soldadura me quede como lo dice la especificación o como lo dice el ítem? En algunos casos, digamos, en algunos casos por temas de calidad piden que la soldadura sea de una determinada marca. Pero bueno, no necesariamente la marca sí de pronto no, digamos, no la podemos exigir porque muy seguramente casi siempre dice solo el tipo de soldadura. Y el acabado de la soldadura, ¿cierto? Cuando hacen el cordón de soldadura, cómo queda el acabado, que quede limpio, que lo puedan pulir y luego que se pueda, pues, obviamente darle el acabado de pintura a esa parte. Listo, aquí están montando una teja metálica que le llaman tipo sándwich. ¿Qué podríamos chequear de eso al respecto? Dimensiones de la teja. La inclinación. Ujú. Bueno, aunque la inclinación, pues, digamos que la corroboramos cuando la estructura metálica, ¿no? Pero sí, obviamente la inclinación, las dimensiones de la teja. Entonces, si la teja viene toda completa, ¿cierto? Si la teja viene toda completa de una vez o si tiene algún traslapo, ¿cierto? Entonces, si tiene traslapo, ¿cómo se va a traslapar? La teja, ¿cómo la vamos a traslapar? Y lo otro importante también es, si hacen un traslapo así, el traslapo, ¿cómo queda el traslapo acá? También, para cuando viene la otra teja aquí, ese traslapo, ¿cómo queda? ¿Sí? Eso también, verificar eso. El fabricante de la teja nos dice también en qué puntos se va a apoyar la teja, ¿sí? ¿Dónde voy a anclar esa teja a la estructura de abajo? Entonces, en el diseño, cuando está el diseño, y el que es lo más correcto, cuando se realizó el diseño, pues decidieron colocar esta teja
y ellos en el diseño ya saben pues a qué distancia se debe anclar esa teja, ¿sí? En dónde van los tornillos de esa teja. Entonces, estas distancias deben coincidir obviamente con las correas. Entonces, cuando diseñaron las correas, las diseñaron con base en la teja que van a colocar, ¿ya? Para evitar que de pronto cuando, digamos, aunque eso no falta que suele suceder, que estas correas, digamos que la teja tiene que tener un apoyo de 1 metro entre apoyo y las correas las colocaron 1,20. Entonces, grave error. ¿Por qué? Porque si yo instalo mi teja así y se me daña o se pandea, no le puedo cobrar garantía al fabricante de la teja porque me va a decir, es que mi teja, mire, aquí le especifiqué que las tejas estas tejas se deben anclar cada metro y ustedes las anclaron 1,20. Entonces, o error de diseño o error de construcción. Y si en el momento de la construcción uno puede evidenciar un tema de estos, pues muy importante de una vez alertar a los jefes y alertar a la entidad contratante para decirles, hey, esta teja tiene el diseño, tiene para apoyarse a esta distancia y el diseño de las correas viene en estas distancias. Entonces no se va a cumplir con la especificación técnica de la teja y la teja puede fallar. ¿Sí? Muy importante evidenciar eso. Lo otro, para este tipo de teja, si ustedes se dan cuenta que hay unas láminas que son como de icopor, que le llaman, el nombre técnico, pues es el poliestireno, ¿sí? Entonces, en este proyecto el poliestireno era de 5 centímetros entre láminas, por eso le llaman tipo sándwich, porque por debajo va una lámina, luego viene el poliestireno y por encima viene la otra lámina, ¿ya? Que hace parte de la parte térmica y acústica del diseño de la teja. Entonces, muy importante verificar el espesor del poliestireno, que sea el que dice el diseño. Aquí estamos viendo una instalación para hacer la instalación de unas lámparas de techo. ¿Sí? ¿Qué podríamos chequear ahí? El tipo de tubería que utiliza para la cometida. Exacto, el tipo de tubería. O sea, esta tubería. El diámetro. El diámetro de la tubería. Ujú. Obviamente la ubicación también, ¿no? La ubicación, el diámetro de la tubería. Entonces, ¿qué tipo de tubería me dice que es MT y el diámetro? MT quiere decir, o sea, metálica, como esta tubería eléctrica va a quedar, así sea arriba, pero va a quedar expuesta a la intemperie, entonces la norma la pide metálica. Otra cosa muy importante, la dimensión de las cajas, estas cajas de reparto, la dimensión de las cajas. Si son cajas de 15 por 15, de 10 por 10. ¿Mm? ¿Qué otra cosa importante? El cable. Bueno, cuando vayan a instalar el cableado, entonces el diámetro del cable, qué tipo de cable, si es cable o si es alambre. Con el tiempo ustedes empiezan con el tiempo van diferenciando esas cosas. Y cuando estén en un proyecto, pues a manera de experiencia les digo que como nosotros muy poco o nada salimos sabiendo de cuando salimos de la universidad manejando la parte eléctrica, muy bueno que cuando estén con un proyecto y que haya, digamos, se vaya a instalar algo eléctrico y esto pues con los técnicos electricistas aprendan qué es un cable, qué es un alambre, qué es un dúplex, ¿cierto? Para ir uno aprendiendo a manejar todos esos términos que manejan ellos. Y los calibres número 8, número 10, número 12, así, saber qué significan esos calibres.
Cuando el cable es normal, entre más grande es el número, es más pequeñito. El cable, el diámetro es más pequeñito. Entonces, un número 12 es bien delgadito comparado con un número 8 o con un número 6, ¿sí? Número 6 es un cable grueso. Algo muy importante, pues la altura a la que va a estar la lámpara, ¿sí? ¿Qué altura hay de aquí al piso? Que eso obviamente también está en el diseño, en los planos. Entonces, verificar la altura, que cuando coloquen esto, pues cumpla con la altura que tiene el diseño. Bueno, ¿qué podemos ver ahí? De las niñas que no han participado. Hoy no hemos escuchado a Joana ni a Juliet. Ni a Luna, ni a Laura Archila. ¿Quién más? ¿Qué me dicen que podemos ver ahí? Por el tipo del color del tubo. ¿Alguien lo reconoce? Esa es Cableado eléctrico. ajá, ok, esa es un cableado eléctrico. O sea, están haciendo, entonces se realizó la excavación, ¿cierto? Ahí está la excavación para, para la acometida eléctrica. Entonces, lo que ya hemos visto, qué importante del tema de la excavación, obviamente la ubicación, ¿cierto? Y la profundidad. Saber que la profundidad a la que van a quedar los tubos está cumpliendo primero con el diseño, segundo con la norma, porque hay una norma que pues en la parte eléctrica los técnicos eléctricos deben manejar esa norma. eh, y la profundidad también para que pues si por aquí pasan unas escaleras o pasa, luego van a hacer un piso, alguna cosa, pues obviamente no vayamos a dañar los tubos. O muy importante también, el diámetro del tubo, ¿cierto? Entonces aquí, como esta es una cometida y es la cometida principal, entonces venían los tubos y si ustedes se dan cuenta, pues tienen un diámetro considerable para que pasen la cantidad de cables que se necesitan. En este caso, cada tubo lleva un circuito diferente. Entonces cada tubo llevaba creo que 3 cables. Eran como 8 tubos los que iban ahí porque era la cometida principal y cada tubo era un circuito para diferentes áreas del proyecto. También cuando manejamos red de eléctrica, red de gas, red de agua a presión, red de alcantarillado, se hace una capa, ¿cierto? Se suben unos 20 centímetros con la capa que se está tapando la tubería y se coloca una cinta de señalización. En este caso, digamos que porque el proyecto no lo exigía, se colocó simplemente una cinta de peligro, pero ahí digamos que hay una nomenclatura o hay un estándar que es la cinta azul es para la parte de aguas, la cinta roja es para la parte eléctrica y la cinta amarilla es cuando se va a señalizar una línea de gas. Entonces, esto se hace es porque si alguien a futuro, por allá en 20 años, alguien está excavando acá, ¿cierto? Está haciendo una excavación para colocar algo nuevo, para hacer alguna cosa. Cuando encuentre la cinta, se dé cuenta que ahí 15 o 20 centímetros más abajo pasa una red eléctrica, ¿sí? O si encontró la línea roja, pues sabe que es una red eléctrica. En este caso, como no había especificación y pusieron una línea amarilla, perdón, una cinta amarilla, pues de todas maneras él va a saber que ahí abajo hay una red de algo. Entonces, la idea es que esto lo alerte para que tengan que excavar más despacio, ¿sí? Excavar despacito y buscar la red que está ahí abajo, a ver qué es. Aquí, ¿qué podemos apreciar ahí en esa foto?
Ingenieros, ingenieras. Agua potable, ¿no? Agua potable, ajá. ¿Quién? José Luis. Muy bien, agua potable. ¿Qué podríamos chequear dentro de las cosas del agua potable? ¿Se podría mirar que queden bien pegados los tubos para que no haya fugas? Exacto. Entonces, por ejemplo, tanto el residente de obra como el residente de interventoría es bueno, antes de colocar la tubería, pues verificar muy bien el estado de los tubos, ¿sí? Tocaría también limpiarlo. Chequear el estado de los tubos y el estado del accesorio, limpiarlos, ¿sí? Le hacen la limpieza en el sitio donde va a ser la unión, hacen la limpieza y posteriormente sí le aplican el pegante. Aparte de eso, de la parte técnica de armarlo, entonces verificar que la tubería lleve la dirección que debe llevar, ¿cierto? La profundidad también. En este caso, como es una tubería a presión, entonces es aconsejable que uno instale la tubería y hacerle una prueba de presión. ¿Sí? ¿Cómo le harían una prueba de presión a un tramo de tubería? ¿Qué se les ocurre? Sellarla y con un barómetro medir que no vaya perdiendo la presión. Bueno, es una buena idea, pero supongamos que estamos por allá en un pueblito que usted va a preguntar un barómetro y le dicen, ¿qué? ¿Con qué? Entonces, digamos que no lo tenemos el barómetro. Lo más sencillo que podríamos hacer es, listo, la sellamos, le ponemos una llave en un extremo, puede ser, ¿cierto? Conseguimos una motobomba o una electrobomba y la conectamos y le metemos presión. Al menos podemos chequear primero si verificamos al principio que la tubería es el diámetro que es, ¿cierto? Y también la especificación que es, ¿cierto? Porque ahí en los unitarios nos va a decir si es un tubo RD21, RD9, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene el tubo a presión. Entonces, verificamos el tubo, los diámetros, lo conectamos, prendemos una electrobomba con un buen tanque y le inyectamos agua a presión. ¿Cierto? La inyectamos a presión y abrimos la llave. Entonces verificamos que primero verifiquemos que el agua corra, fluya bien, que no tenga goteo en ningún lado. Y segundo, que si uno cierra la llave, pues que la, la electrobomba hizo tanta fuerza que le podemos dejar allá al principio, una T con un tapón para que lo bote y sepa uno que la tubería está soportando una buena presión, ¿sí? Sería una prueba muy así rudimentaria para al menos verificar que la tubería no nos está goteando. Porque imagínense ustedes tapar toda la tubería, de pronto tener ya un piso encima y todo, y cuando vayan a hacer la prueba, que empieza a salir una humedad por ahí. Entonces, lo tremendo que es buscar una humedad de un goteo o de alguna fuga. Porque ustedes saben que la humedad puede estar aquí, el daño puede estar acá, pero el agua sale y recorre y puede brotar 3, 4 metros más lejos. Entonces, después de que esté todo tapado, buscar una fuga de agua es bastante complicado. No es muy fácil encontrarla. ¿Listo? Entonces puede ser digamos, un ensayo para al menos chequear de que la tubería está bien puesta. Y pues muy importante, la profundidad, los diámetros de la tubería y la referencia a la tubería, que cumplamos con lo que está pidiendo el ítem. Ahí está, vea, por ejemplo acá, verificar que daba esa curva toda rara, así el plano la traía con la profundidad y todo, porque aquí a futuro iba a quedar un paso vehicular. Aquí se está haciendo una caja de reparto de la instalación eléctrica.
¿Qué podemos verificar de esta caja? ¿Quién nos da ideas? En la caja es que se cortó el audio por 3 Sí. segundos. Lo escuchamos, Nicolás. Es que se cortó su audio como por 5 segundos y no escuchamos Ah, la bueno, pregunta. no, ¿qué podemos analizar? ¿Qué especificaciones podemos analizar o qué podríamos revisar nosotros para que la caja nos quede bien hecha? Es una caja de reparto es una caja de reparto de la energía eléctrica, después del cableado eléctrico, de la red eléctrica. Se necesita un sistema mixto que llegue a todos los territorios y permita tener la salud que merecen las familias colombianas. Reforma de salud. Un cambio por la ¿Qué podemos ver? ¿Quién nos aporta alguna idea? Las dimensiones, ¿no? Las dimensiones internas. Muy bien, Jonathan. No solo las internas, o sea, las dimensiones, tanto, listo, aquí adentro, en el ítem de la caja, debe decir, por ejemplo, estas cajas eran de 60 por 60, 60 centímetros por 60 centímetros, ¿sí? De aquí a aquí, 60. Y eran las dimensiones externas. Entonces, la caja tiene que tener 60 por 60, ahí decía externa, con un espesor de 10 centímetros, el espesor del muro de 10 centímetros. Entonces, en este caso, ellos, los que estaban haciendo las cajas, fueron muy cuidadosos. Y si ustedes se dan cuenta, la formaleta de la parte exterior, pues es la misma pared de la excavación. ¿Sí? Mira, ahí está. Entonces se chequeaba, se revisaba que esto tuviera los 10 centímetros de espesor. En el ítem y en las especificaciones no traía acero de refuerzo ni malla electrosoldada. Entonces simplemente fue el solo concreto. ¿Sí lo ven? El solo concreto. Y la profundidad, esta profundidad, que la pedían de 70 centímetros. Muy importante revisar eso. Obviamente, antes de realizar todo esto, la ubicación de la caja, ¿no? Que abrir el plano, verificar en el plano dónde va la línea, dónde va esa red, ¿cierto? Y dónde va la caja. Ya está ubicada, entonces ahí sí se hizo la excavación para chequear de que la alineación nos quede o que la caja quede ubicada donde decía el diseño. ¿Listo? Porque en caso de que quede mal ubicada, pues simplemente si por ejemplo acá salía el tubo que va aquí viene el tubo y entrega los cables y aquí se reparten para allá y de pronto para allá. Entonces el tubo, si nos quedó mal ubicada, pues obviamente estos cables o algunos cables de los que van a salir acá ya no van a cumplir la longitud que dice el diseño. Entonces eso va a acarrear algún costo adicional. Listo, muy bien. Y posteriormente, cuando hagan el acabado de la caja, entonces arriba le colocan un herraje, ¿cierto? Para poner la tapa. Le ponen un marco metálico y le hacen una tapa fundida para poderle poner encima a la caja. Ahí está terminada, vea. Entonces, a futuro, ya después le colocan acá un marco metálico y le colocan la tapa, que también va fundida. Profe, Ah, esas cajas normalmente van, pues aparte de su tapa, van selladas, o sea, le echan tierra por encima o... no. Bueno, digamos que lo más lógico es que no. ¿Por qué? Porque la idea de la caja es que nos ayude en caso de que se necesite hacer una reparación o algún cable se necesite cuadrar, pues la idea de la caja es que la tapa esté fácil de acceso, usted la pueda levantar y pueda de pronto revisar acá el cableado que hay acá, ¿sí? Pueda chequear si hubo algún problema en el cable, ¿sí? Si hay alguna dificultad en los cables. Pero entonces la idea es que siempre por ejemplo, en este caso, este nivel que se le dio a la caja
era el nivel acabado para futuro, el piso que iba a tener aquí al lado, ese era el nivel acabado, el nivel de acabado. ¿Sí? Entonces, lo más normal es que la caja quede con facilidad para destaparla, para poderla destaparla y revisarla. ¿Sí? Por ahí con el tema de la humedad, agua, lluvia y eso, que se llega a inundar, como eso es eléctrico. No pasa nada porque resulta que el cable, primero aquí, obviamente el cable viene encauchetado, ¿no? Que viene con protección. Segundo, las uniones que se hagan quedan protegidas. Y el tercero, aquí no se alcanza a ver, pero aquí abajo hay un filtrico, se les hizo un filtro para el tema del drenaje, para evitar que si esto se llena de agua, pues obviamente pueda causar algún problema, pero que el agua drene rápidamente por acá. Aquí abajo se ve como un piso falso, que tiene un filtro aquí, un pequeño filtro en grava que se les hacía para poder que el agua drene. De todas maneras, a futuro, después eso se tapa y el agua sube y se llena. Entonces, por eso el tema de manejar cable cauchetado, para evitar que vaya a pasar de pronto lo que usted dice. Llega el agua y se energiza toda esa cantidad de agua ahí y puede pasar un corrientazo a alguien, en caso tal. Entonces, sí, eso, la norma eléctrica es muy estricta con esas cosas. Por eso, pues, en caso tal, uno siempre se apoya de algún ingeniero eléctrico o técnico electricista que le ayude a resolver ese tema, esas dudas, ¿no? Pero muy buena la apreciación. No sé quién hizo el comentario. No supe quién lo hizo. Bueno, acá estamos aplicando a ¿quién? No escuché quién habló. Bueno, acá estamos a que se está aplicando un epóxico, ¿sí? Un epóxico para anclar esta varilla en ese concreto. ¿Qué podríamos verificar ahí con esa actividad? La longitud del anclaje y el material, el epóxico que se usó. Exacto, muy bien. Entonces, primero, y también hay algo muy importante, no sé si aquí tengo otra foto de eso. Ah, no. Muy importante el tema, lo que acabo de decir, ¿quién fue? Jonathan o Nicolás, no sé. Rubén, Rubén. Bueno, muy importante el tema. Esto, cuando se va, como él tiene una profundidad, ¿cierto? Para anclar, entonces se hace con el taladro, ¿cierto? Se hace la perforación en el concreto. Posteriormente se limpia muy bien. ¿Cómo lo limpiamos? Con un compresor, con aire, se inyecta aire a alta presión para que todo ese polvo que queda ahí de cuando se hizo el hueco salga y se limpia muy bien el, el hueco que se hizo. ¿Ya? Se limpia muy bien y entonces uno verifica que tenga la dimensión que dice que debe tener, que 15 centímetros. Entonces uno puede verificar con algo para que saber si de verdad mide 15 o si son 10 centímetros. Bueno, lo que diga la especificación o como venga en el plano, ¿cierto? Y posterior a eso, entonces el epóxico, en este caso, para la foto, es una pistola que inyecta dos epóxicos que ahí, aquí en la punta, los, los mezcla, y los coloca. Entonces la norma, o pues las especificaciones que dan los fabricantes es que como eso trae una especie de, como una jeringa, eso es sí, como una punta que entra en el hueco. Entonces la idea es que la punta entre lo más que pueda en el hueco y la inyectan y la va sacando hacia arriba para que quede muy bien impregnado o muy bien lleno todo el hueco. De tal manera que cuando usted entre la varilla, pues, digamos, haya un buen contacto entre la varilla y el epóxico. Y ya, ¡fum!, se colocó la varilla,
él rebosa, debe rebosar un poquito afuera, obvio. Pero entonces sí, al aplicar el producto es aplicarlo y hasta cierto punto se aplica para que cuando entre pues no vaya a haber mucho desperdicio. Como estos productos, a manera de consejo y les digo, como estos productos tienen, digamos, el producto se destapa y se empieza a utilizar. Si usted destapó la mitad, trabajó la mitad y lo dejó hasta ahí ese día, al otro día, muy seguramente la punta no le va a servir porque está súper endurecido. O sea, ya la punta se dañó. Si los dos productos funcionan sin combinarse, muy bien porque, digamos, lo puede seguir usando, pero la punta que quedó untada de producto ya se perdió. Entonces, la idea es que si uno va a utilizar estos productos que se endurecen en poquito tiempo y ya después no se pueden utilizar, la idea es que uno pueda utilizar todo el producto, todos los dos tarritos en una misma jornada, ¿sí? Para aprovechar que ya se utilizó la punta y listo. Ya cuando vaya a utilizar otros dos potes, pues coloca otra punta y con eso, digamos, vamos a evitar el desperdicio de la punta, porque después de que está endurecida ya no se puede volver a trabajar. Y pues nada, nos sobra chequear la longitud de la varilla que se va a poner y chequear el diámetro, ¿cierto? El diámetro de la varilla. No sea que, por ejemplo, esta varilla sea de 5 octavos y el hueco que hagamos es de media. Entonces, pues no sirve. Y si es de 5 octavos, tampoco nos sirve. Obviamente tiene que ser un hueco con una broca más que nos abra más espacio para que pueda entrar la varilla y que pueda tener un buen recubrimiento del epóxico. ¿Listo? Entonces, eso también hay que verificar el diámetro del hueco, con qué broca se va a hacer y qué diámetro de broca se va a utilizar. Bueno, aquí simplemente se colocaron, aquí se está instalando como unas hiladas de una especie de muro que va a quedar semienterrado en el relleno que se va a hacer. Básicamente, verificar las dimensiones del muro, ¿sí? Las dimensiones, tanto la longitud como la altura del muro, ¿cierto? Que es verificar el nivel, el tipo de bloque que está especificado, el tipo de mortero para pegar el bloque, cómo se va a pegar, qué dimensión y esta dimensión de la pega, si es de 2 centímetros, si es de 3 centímetros, a veces se especifican todo eso. Entonces, chequear en sí la información de que el muro nos quede con las dimensiones que es, con la altura que es, con el bloque que es y que quede bien pegado. Así sea un elemento que después no se va a ver porque se va a llenar y el piso acabado va a pasar por aquí, por encima. Pero si no, digamos, no lo vamos a ver, pero la idea es que quede bien hecho. ¿Para qué? Para que esto no vaya a fallar y de pronto después el piso se nos dañe y pues vaya a fallar el piso. Bien, aquí estamos realizando una compactación de un material, básicamente se ve como un material arcilloso. En la foto que quiero mostrar yo, aquí fue necesario retirar una gran masa acá, un buen pedazo de material, porque estaba muy saturado o porque era un material de otra consistencia y no estaba dando la compactación requerida, no estaba dando la resistencia. Entonces fue necesario retirarlo. Dentro de lo que estamos viendo, ¿qué podríamos chequear nosotros digamos ahí, qué podríamos verificar de lo que se está haciendo? Compactación del terreno. Ok, la compactación del terreno. Por eso fue necesario retirar esto, porque pasaba el vibrocompactador, pasaba, ¿cierto?
Y aquí en esta zona, pues nos estaba dando una buena compactación y acá siempre se hundía, ¿sí? O no se, pues digamos, no es que se hunda como si fuera un barrial, no, pero pasaba y él al pasar se formaba la ondulación, se formaba la ondulación. Uno que también puede hacer para empezar a salir de dudas, puede cargar una volqueta si la tiene por ahí, pasa una volqueta cargada y ella de una vez también le marca la ondulación del material. Entonces, verifica uno la compactación. Segundo, la longitud, ¿cierto? Los anchos, el ancho que se esté trabajando, dependiendo de lo que se esté haciendo, ¿sí? Si estamos cumpliendo con el ancho del diseño, de lo que se esté trabajando ahí. Y tercero, ¿qué material está propuesto en los diseños o qué material se propone en caso de que suceda esto para reemplazar esto? Entonces, un material granular de cantera, un material granular de río, ¿sí? En algunos lados le llaman en diferentes partes del país le tienen diferente nombre. A ese material grueso que sale de río con arena, ¿sí? Que sale con roca y arena y roca de diferentes tamaños. En algunos lados le llaman crudo, en otros lados le llaman recebo, en otras partes le dicen balastro, pero básicamente es el mismo material, es el material que sacan del río, que viene con arena y roca de diferentes tamaños. Entonces es un material, digamos, muy bueno para poder hacer un lleno acá y lograr la compactación que necesitamos. Precisamente ahí la máquina trae el material para poder hacer ese lleno. ¿Sí ven? Un material de río, de cantera en este caso. Esto era para una cimentación. Ahí lo tienen, vea. Entonces, el material de reemplazo para cuando no daba la compactación el material que se estaba usando. ¿Sí? Tal cual como lo especificaba el diseño. Aquí está el bulldozer extendiéndolo, realizando una capa, ¿cierto? Una capa, en este caso la hacíamos de 20 centímetros, se le aplicaba algo de humedad, se humectaba pues, para poderla sellar con el vidrio, compactarla con el vidrio y poder darle el acabado. Ya sobre esto se iba a trabajar otra estructura. Bueno, aquí, ¿qué podemos revisar aquí? Que se nos acaba el tiempo. Esta es una instalación hidrosanitaria, ¿cierto? Con una placa, si ustedes se dan cuenta, una placa porque tiene toda la malla electrosoldada. Aquí se ven un acero de refuerzo de unas vigas. Estas eran unas casas de interés social. Esto que ustedes ven de color gris, esta foto es tomada de un proyecto en Panamá, en el país, en República de Panamá. Ellos allá utilizan esta tubería gris para la red eléctrica. Y aquí tenemos pues la parte sanitaria y la parte hidráulica. Entonces, muy importante, pues aquí lo que habíamos hablado, la pendiente, ¿cierto? La pendiente con la que va a salir toda el agua sanitaria. Aparte de la pendiente, entonces, los diámetros, ¿cierto? Los accesorios, lo que hablábamos ahorita, que queden bien conectados, que queden bien ubicados. Y la ubicación, ¿cierto? La ubicación es súper importante, que nos queden los tubos donde es, para después no estar teniendo problemas de que nos toque poner aquí un accesorio porque el tubo se nos pasó 10 centímetros, entonces nos toca devolverlo para poderlo poner. Muy maluco eso. Y lo mismo la tubería de presión, ¿cierto? Que vaya en la ubicación que es, con la altura que es.
y verificar el tema de las uniones, limpieza y el tipo de tubo. ¿Listo? Aquí vemos otra foto, otra panorámica de eso. Estas eran unas casas de interés social de un proyecto del gobierno de Panamá. Entonces, se fundía toda la placa con con la viga de perimetral y quedaba todo de una vez monolítico, la cimentación y la placa de piso, toda de una vez. Entonces tenía que tener toda la instalación lista, colocada. Aquí vemos un tablero de circuito, un tablero de circuitos. Entonces, como nosotros poco sabemos del tema, ¿cierto? Pero lo que les digo, hay que ir aprendiendo. Entonces, pues, ¿qué puede uno verificar primero que todo, si es el solo tablero de circuitos, el tablero de circuitos nos dice cuántos circuitos es. Y uno sabe cuántos circuitos es por la cantidad de breakers que se puedan poner en el tablero. Entonces esos vienen de 4 circuitos, de 2 circuitos, de 6 circuitos, de 8 circuitos, vienen en pares, de 10, de 12, ¿sí? Y esto también el amperaje del circuito. En este caso, según la foto, son de 20 amperios los breakers que vienen. Además, por ejemplo, aquí en la foto vemos este cable que está desnudo, que así le llaman ellos, el cable desnudo, que es el de cobre. Este es el que llaman, el que lleva la instalación a tierra, ¿sí? Hay que chequear muy bien en el plano, y pues eso con la ayuda de nuestros técnicos electricistas, qué color lleva la fase si ustedes se dan cuenta, aquí entra, y el color blanco creo que es la fase que trae la energía, y la roja es la fase neutra, porque es la que entra como acá a este lado. Entonces, verificar los colores, si es que los colores en los planos nos dicen cuál es la fase neutra y cuál es la fase que trae energía. ¿Ya? Entonces, poder chequear eso y con eso verificar el diámetro, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que aquí hay unos diferentes diámetros. El cable blanco y rojo tienen un diámetro y el cable negro tiene otro diámetro. Y una cosa es el cable neutro, que en este caso creo que es el negro, el cable neutro es el negro. El cable a tierra es estos alambres desnudos que están acá, que es diferente. Y la fase, que es el que trae la corriente, es o el blanco o el rojo. O el uno entrega y el del otro, y aquí sale ya distribuido hacia los circuitos de la casa. ¿Listo? Entonces también verificar la caja de circuitos, las dimensiones de la caja de circuitos. Y todas esas cosas las especifican los ítems. Ahí está el cableado, qué tipo de cableado viene, el diámetro del cableado, ¿sí? Mira, aquí vemos otro tablero de circuitos diferente. Este ya es más grande, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este es de 24 circuitos, ¿sí ves? Y viene con breakers dobles. No alcanzo a ver el amperaje. No lo alcanzo a ver el amperaje. Entonces viene la caja, ¿sí ven? La caja, entonces ahí en el ítem debe decir la caja es de tanto por tanto, la especificación de la caja de tantos circuitos, ¿sí? Creo que aquí arriba trae un totalizador. Entonces es eso, uno verifica, ¿cierto? Verifica en el ítem qué es lo que dice, en el APU, qué es lo que dice y qué es lo que trae para poder verificar de que lo que se está instalando es lo que nos están diciendo que va instalado ahí. Bueno, se acabó el tiempo.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Habían más fotos, pero no nos alcanzó el tiempo. No sé si las podamos ver unas poquitas más. Si ustedes quieren, me dicen. Sí. A ver, les hablo un poquito rápido. Mire, acá, por ejemplo, esta es la misma casa de interés social la que estábamos viendo. Esta es la parte de los muros. ¿Qué se hacía? Después de que estaba la placa armada y se fundía la cimentación, entonces se cuadraba con hilos, se cuadraba el tipo de muro. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el tipo de muro era una lámina de poliestireno, ¿sí? De unos 5 centímetros y ella viene con ese refuerzo que es como un alambre bastante fuerte, es un alambre bastante grueso que trae por lado y lado. Y lo que se hacía era lo que llamamos en algunos lados pañetarla, o le dicen revoque, o le dicen friso también. Entonces era aplicarle, después de que quedaba bien amarrado con estos alineadores, ¿sí? Que quedaba bien, tenía muy bien el plomo que llaman, ¿sí? Están bien verticales y bien armados, se les aplicaba eh, el revoque o el pañete, se les aplicaba y se pulían, ¿ya? Eso era lo que se hacía. Ahí tenemos otra foto. Y el muro, mire, ahí se iba aplicando. Esa era como la primera capa y posteriormente después se le daba el acabado final. Aquí rápidamente en una tubería de presión íbamos a colocar un accesorio, una T de presión de 3 pulgadas pasaba a pulgada y media, ¿ya? Una unión mecánica. Si ustedes se dan cuenta, en una punta tiene una campana, ¿sí? Y en la otra punta tiene una espiga. Entonces el tubo que está acá, pues tiene esta misma forma, ¿cierto? Y la espiga entra ya en la campana y aquí hay otra punta para que entre la campana. Igualmente en este accesorio. Entonces este tubo que está aquí abajo tiene esta campana para poder anclarla allá. Y ahí ya la hemos instalada. ¿Sí? Entonces la campana recibe aquí la espiga y la campana recibe la espiga y aquí también ya el tubo que venía con campana recibe la espiga, una T de presión. Cuando no se coloca bien por algún motivo, entonces sucede esto. Si ustedes se dan cuenta, les voy a explicar un poquito esto y gracias por regalarme en el espacio. Esta campana trae aquí un caucho, ¿cierto? Y cuando la espiga entra, esto se tiene que colocar muy bien alineado y tiene que hacerse en unas fuerzas muy bien hechas y muy bien alineado para evitar que si colocamos que si la espiga entra mal, entonces nos daña el empaque que trae adentro la campana. Y pues al dañarse eso, sucede que, mira, así está como viene el empaque, ¿sí? Entonces, si el espigo no se coloca bien y no se hace bien la unión, pues se daña el empaque y obviamente nos va a quedar una fuga y nos toca posterior a eso. Mire, esa situación pasó acá. Por la pereza de no romper bien la placa para poder meter bien el tubo en la campana, lo forzaron y entró mal y se dañó. Y entonces después de que hubo la fuga fue que les tocó volver a romper y hacerlo bien para poder evitar pues la fuga. Y en una tubería esta, pues imagínense en la cantidad de agua. Pero en ese caso, uno cómo podría saber, o sea, antes de que haya una fuga como tal, Sí, que está mal puesto. te lo voy a decir y eso aparte, pues la experiencia no la da, pero te lo voy a decir porque esa es la idea del curso. Cuando ustedes vayan a instalar este tipo de tubería, te lo voy a poner el ejemplo acá, cuando ustedes vayan a instalar este tipo de tubería, tienen que cerciorarse y el personal operativo que lo va a hacer tiene que cerciorarse que esta alineación es la más perfecta,
muy bien alineados. Ahora, le voy a dibujar algo aquí en perfil. La T, esta campana se levanta y este tubo también se levantan. Una determinada distancia, dependiendo del diámetro. Como este tubo es más, digamos, el diámetro es menor, ¿cierto? Este era de 1,5 pulgadas, pues no se va a necesitar levantarse tanto, pero estos que son más gruesos, que son como de 3 pulgadas, necesitan más longitud, estar más atrás, ¿sí? Me explico. Esta longitud para este tubo puede ser, por ejemplo, 3 metros, pero para este puede ser 4 o 5 metros. ¿Por qué los levantan así? Bien alineados, porque aquí en la punta esta se colocan las dos partes estas bien alineadas y se empiezan a bajar para que ella vaya entrando muy suave y se vayan acoplando. Y llega un momento en que ella hace la fuerza y entra suave. Ahora, el fabricante vende, cuando uno compra esto, el fabricante trae una crema o una grasa, pues es una grasa especial que se le aplica para que el tubo entre con facilidad, porque de todas maneras eso hay que hacerle fuerza, porque después de que se coloca para sacarlo es, pero súper difícil. Entonces, si esto no está bien alineado y si no se hace así el proceso bien de levantarlo y empezarlo a unir hacia abajo, muy seguramente puede suceder eso que les mostré en la foto. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a manejar tubería a presión de unión mecánica, siempre verifiquen que estas uniones se hagan de esa manera, muy bien alineadas y que tengan la distancia y la altura correcta para entrar y que ellas puedan hacer la presión que deben hacer para evitar que nos suceda una cosa de esas. Bien, entonces aquí se le aplica la grasa acá, se le aplica la grasa al espigo y ella hace la presión cuando están bajando, ella empieza a entrar y luego ya, ¡pac!, ella casa, ella se siente cuando entra bien. Pero si si la empiezan a meter torcida o de lado, porque supuestamente no les da, no. Ustedes lo que sí pueden hacer es, aquí, por ejemplo, en el piso, afuera, la pueden unir y luego la pueden meter y torcerla un poquito, eso sí les da, porque ella tiene cierta flexibilidad. Sí, se puede pandear unos centímetros, pero trabajarla uniéndola, que no esté alineada, sí, no les recomiendo eso. ¿Listo? Bueno.